Estamos grabando clase de operaciones unitarias 2. Bienvenidos. Como ya dije, es la clase de OP2. Son las 7 en punto de la noche de hoy, miércoles 19 de julio del 2023. Y hoy vamos a repetir la clase de ayer. Bueno, no repetir, a resumir lo mismo que dijimos en la clase de ayer porque se arruinó el video por culpa de alguien que no voy a mencionar, pero lo veo todos los días en el espejo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar tips y los aspectos más importantes de cómo resolver los problemas de destilación multicomponente utilizando el método más común, que es el método FUG, F-U-G. F-U-G es simplemente el método de Fenske, Underwood, Gilliland, que aparece, si ustedes lo buscan por internet, lo googlean, método FUG, destilación multicomponente, aparecerán 10.000 páginas de eso. Pero aquí lo vamos a explicar paso a paso, pues lo tenemos un poco ya avanzado. Entonces, como ven, tengo mi enunciado del problema en mi archivo de Excel. Dice, se va a fraccionar la siguiente alimentación, te da temperatura, 60 grados centígrados, 140 Fahrenheit, te dan presión, 2070 kilopascal, o lo que es lo mismo, 300 PSI. Y te dan dos condiciones. Una condición para el tope, dice, el producto destilado evaporado contenga 0,913% del isopentano. Y te dan también una condición para el fondo, donde dice, el residuo, el fondo, debe contener 0,284% del isobutano. Bien. Entonces, y te dan la composición de la alimentación, que es la que está ahí, metano 0,5, propano 0,3, isobutano 0,10, N-butano 0,15, isopentano 0,07, N-pentano 0,05 y N-hexano 1. Total, perdón, N-hexano 0,1. Total, la sumatoria de todo eso es igual a 1. El problema dice calcule la relación de reflujo mínimo, que la relación de reflujo mínimo es típico que se calcule con la ecuación de Underwood. Parte B, calcule el número de platos, el número mínimo de platos. El número mínimo de platos se calcula con la ecuación de Fenske. Segundo. Parte C, en la relación de reflujo igual a 2, calcule la composición del producto. Ok, la composición del producto tendríamos que utilizar la segunda ecuación de Underwood, por cierto, el mismo modelo. Y la parte D, en la relación de reflujo 2, calcula el número de platos ideales mediante la correlación de Gilliland. Bien, la correlación de Gilliland, dijimos nosotros que la íbamos a utilizar, pero bajo la modificación hecha por Molokhanov, que es una ecuación. La correlación de Gilliland originalmente era una figura, era una gráfica. Y hasta ahora no he visto que Excel pueda leer datos de una gráfica, pero sí, utilizando ecuaciones, Excel puede darme los resultados que son equivalentes a la gráfica. Esa es la diferencia entre Gilliland y Molokhanov, entonces vamos a utilizar eso. ¿Okay? Entonces, ahí dice también, en la parte D, además de la correlación de Gilliland, Herbarimados, esa no lo vamos a usar, por favor, no usen eso. Brown y Martin tampoco, y Strangio y Trebal tampoco, ¿ok? Eso no, olvídense eso, no lo vamos a usar. También tengo algunos asteriscos, dice utilice variantes de Chira para componentes distribuidos y la variante de Kirkbride para calcular el plato de alimentación. Eso no aparece originalmente en el problema, pero también lo pido. Y utilice la variante de Molokhanov para el número de platos reales, eso ya lo especifiqué. Gilliland no la vamos a usar Molokhanov, que es lo mismo, pero con ecuación. Entonces, sin más preámbulo, hicimos el dibujito aproximado. El dibujito aproximado de esto es una columna de destilación, tiene una entrada, dos salidas, una por el tope, una por el fondo, aunque el modelo no especifique que el condensador es parcial, de alguna forma yo me las arreglé para complicarlo todo, qué raro. El culpable, mire, el culpable de eso soy yo porque hubiera sido más sencillo dibujarlo como si fuese un condensador total, pero no lo hice. Lo hice utilizando el concepto de condensador parcial. No hay ningún problema. Es simplemente un cálculo extra y más nada. Entonces, como ven, tengo los datos allí, la alimentación,
que está del lado izquierdo, dice F igual a 100 moles por minuto. Esto es simplemente una base de cálculo asumida. La temperatura de la alimentación es 60 grados centígrados. Lo transformé en grados Fahrenheit y lo transformé después de grados Fahrenheit a grados Rankine. Las fórmulas para la transformación la pueden ver ahí mismo en el archivo de Excel. Entonces, para transformar grados centígrados en Fahrenheit es simplemente multiplicar por 1.8 y sumarle 32. 60 por 1.8 más 32, 140. Y para transformar grados Fahrenheit en grados Rankine es sumarle 460 y ya. Grados Rankine. ¿Por qué necesito hacer esto en grados Rankine? Porque el modelo de Deprite-Mark-Williams para el cálculo de las K te pide la temperatura en grados Rankine y la presión te la pide en PSI o presión libras por pulgada cuadrada absoluta, que también es otra transformación que está un poquito más aquí arriba del lado derecho de la parte de la presión. Okay. 2070 kilopascal es igual a 300.31 PSI, utilizando las transformaciones que ya ustedes saben, que básicamente multiplicar por 14.7 y dividir entre 101 y 325 o 101,325 y tengo la presión en PSI. También puse aquí en el dibujo las composiciones de la alimentación Z-F, que tiene metano, propano, isobutano, N-butano, isopentano, todo eso. Y la suma de eso es 1, simplemente para comprobación. También me dan condiciones de tope y fondo. Las condiciones de tope y fondo son simplemente facilidades para el cálculo, ¿ok? Me las tiene que dar. El problema tiene que darte algunas condiciones o si no, tú la deberías asumir. Las condiciones que te da el problema son en el tope que no puede salir más de 0,913% del isopentano. 0,913% es equivalente a 0,00913 de lo que entró del isopentano y voy a asumir este isopentano como componente clave pesado, ¿ok? ¿Qué es el componente clave? ¿Qué son esos de componentes clave? Bueno, un componente clave es un concepto que se utiliza en esta clase de problemas para decir es un componente límite. ¿Qué es eso de un componente límite? Por ejemplo, el clave pesado. El componente clave pesado es el componente más pesado que sale entre los livianos. Los livianos salen por el tope, por supuesto, ¿okay? Y los pesados salen por el fondo. Pero el componente más pesado de los livianos o el componente más pesado que sale en el tope. En este caso, lo supuse, o sea, es un valor supuesto. Lo supuse que fuese el ISO C5, el ISO penta, como componente más pesado. ¿Qué quiere decir eso? Que los componentes más pesados que el ISO C5, como por ejemplo el NC5 y el NC6, no salen por el tope, ¿ok? Olvídense de eso que sale por el tope. Clave liviano, por su parte, es el componente más liviano que sale por el fondo, es decir, el componente más liviano de los pesados. En este caso, el ISO C4, que el problema me lo pide que salga en una composición del 0,284% y transformar de porcentaje a composición es correr la coma 2 espacios. Esto se transforma en 0,00284 del componente ISO C4 clave liviano en el residuo. ¿Qué significa el clave liviano? El componente más liviano que sale por el fondo. Por lo tanto, los más livianos que el ISO C4, por ejemplo, el C1 y el C3, no salen en el fondo y lo descartamos completamente de que estén presentes en alguna concentración en el fondo. Bien, dicho esto, hacemos la cuestión así. Balance global, alimentación es igual a destilado más B, que esta ecuación, aquí arriba. Y el balance por componente lo tenemos que hacer en la entrada y en las dos salidas. Lo que entra de cada uno de los componentes, por ejemplo, C1, C3, ISO C4, etc. Como ya dijimos que el ISO C4 lo íbamos a asumir clave liviano, de este lado de la columna lo colocamos su estatus. ISO C4 es el clave liviano
e ISO-C5 es el clave pesado. ¿Ok? Por lo tanto, los que están por arriba o más livianos que ISO-C4, como el C1 y el C3, no salen en el fondo, repito. Clave liviano es el más liviano, es el más pesado que sale por el fondo, más liviano que sale por el fondo. Por lo tanto, ISO C4 es lo único que hay en el fondo. No hay en el fondo ni C1 ni C3. Si C1 y C3 no salen en el fondo, quiere decir que todo sale en el tope. Y son componentes no distribuidos. Fíjense cómo está el balance. ¿Qué es lo que entra? Entra del C1 100 por 0,5, es decir, el flujo de entrada por la composición. 100 por 0,5 da 50. ¿Y qué hay de C3? 100 por 0,03 da 3. Eso fue lo que entró. ¿Qué salió en el destilado? 50, o sea, salió todo. Todo del C1 salió en el destilado, todo del C3 salió en el destilado. En el fondo no salió nada de C1 ni salió nada de C3. Eso es porque no son componentes distribuidos, son no distribuidos. El ISO C4, bien, del ISO C4 salió en las dos partes, tanto en el destilado como en el residuo. Esto sería, en el residuo, decía ISO C4 sale 0,00284. Multiplico ese valor 0,00284 por el valor de lo que entró, que sería 100. Por lo tanto, no 100, lo que entró es 10. Aquí está. Lo que entra del ISO C4 es 100 por 0,1, 10. Multiplico 10 por el valor de 0,00284 y me da este valor, que es lo que sale en el fondo. Y lo que sale en el tope es simplemente este 10 menos lo que entró menos lo que salió por el fondo, es lo que salió en el destilado. Mismo procedimiento se hace con el HK o clave pesado, que es ISO C5. ¿Cuánto entró de ISO C5? Multiplico 100 por la composición 0,07 y me da 7 moles por minuto. ¿Cuánto salió de ISO C5 en el destilado? Bueno, en el destilado me dicen que hay 0,00913 de lo que entró. Multiplico ese valor por 7 y me da 0,06391. Y lo que sale en el fondo es lo que entró menos lo que sale en el destilado. Lo mismo hago para los componentes más pesados que el ISO C5, por ejemplo, NS5 y NS6. Pero como estos no salen en el destilado, miren, 0 y 0, no son componentes distribuidos, lo que entró de NS5 salió todo por el fondo, lo que entró de NS6 salió todo por el fondo. ¿Okay? Ahora, necesito saber, porque esto que está aquí, ¿okay? Esto que está aquí es un valor desconocido. ¿Okay? Lo puedo poner así mismo, perdón, valor desconocido en la cataca y valor desconocido. Valor desconocido y valor desconocido, que es el NC4. ¿Ok? Valor desconocido. Ahora, ¿cómo tener una primera aproximación de ese valor desconocido para empezar con los cálculos? Bien, aquí tenemos la primera ecuación para el método FU. La primera ecuación que se utiliza es la ecuación de Chiras. Como veremos, de este lado tenemos las ecuaciones en el orden, bueno, no exactamente, en el orden en que deberíamos utilizarlas. La ecuación de Chiras sería esta que está aquí, luego la de Fensky, luego Underwood, luego Molokanov, luego Kilbride. ¿Okay? Repito, nosotros tenemos la libertad de utilizar estas ecuaciones para cuando las necesitemos. Lo que necesitamos justo en este momento es la ecuación de Chiras y por eso la copié y la pegué aquí abajo. Mira, la ecuación de Chiras permite determinar el componente distribuido o los componentes distribuidos de la siguiente forma. Es esta ecuación que está aquí y la puedo desarrollar para cada uno de los componentes. ¿Okay? Aquí tengo esta columna, perdón, esta pequeña tabla en donde, disculpen, ¿puedo borrar esto? Sí puedo.
Y también puedo borrar esto. De hecho, puedo borrar todo. ¿Okay? De nuevo. ¿Cómo calculo K? ¿Okay? Esta pequeña tabla la voy a hacer a una temperatura de 600 grados Rankine, que es una temperatura inicial supuesta para los cálculos. ¿Okay? Inicial. Tengo que empezar por alguna parte. Entonces, esto, temperatura, que es igual a 60 grados centígrados, es la temperatura de la alimentación. Si ustedes se van a el diagrama, se van a dar cuenta que la temperatura de la alimentación es 60 grados. ¿Sí? Y la voy a asumir 60 grados o 600 Rankine porque necesito empezar por un punto. Pero esa temperatura debe ser rechequeada en cada iteración. Para eso la estoy haciendo. Entonces, empiezo por allí, 600 Rankine. ¿Por qué? Bueno, se asume así porque normalmente una columna bien diseñada debería tener la alimentación, debería tener la misma cantidad de platos por arriba y por abajo, ¿ok? Debería, más o menos, tener la misma cantidad de platos en la zona de enriquecimiento y en la zona de agotamiento. Si esto es así, entonces la temperatura es aproximadamente la misma que la alimentación, ¿ok? Muy pocas veces se cumple, siempre da un poquito más, o bien sea la zona de enriquecimiento o la zona de agotamiento, pero eso no es culpa de nadie, eso simplemente depende de la composición del problema. Entonces empiezo con las ecuaciones de Chilas. A broma. No debí haber borrado todo. Voy a dejar solamente una. Porque me interesan las ecuaciones. Fíjense aquí arriba. Tiene las ecuaciones de Chiras para el componente C1. Si ustedes se ven aquí, ecuación de Chiras. ¿Cómo empieza la ecuación? Lo que necesito calcular es lo que está del lado izquierdo. Lo que está del lado izquierdo es todo un factor desconocido. X del componente J en el destilado por D sobre X del componente J en la alimentación por E. Es igual. Lo que está en el lado derecho es lo que puedo calcular. Sería alfa sub J menos 1, que para el componente 1, como ustedes ven aquí, alfa sub J menos 1, tengo de esta columna alfa, para el componente 1 menos 1 multiplicado por X del componente clave liviano en el destilado. Por D, el componente clave liviano en el destilado es el componente ISO C4. Mira, aquí está. Este 9,9716 es el componente clave liviano en el destilado. Dividido entre la componente alfa del componente clave liviano menos 1. Alfa del componente clave liviano es alfa del ISO C4, es decir, este valor que está aquí, menos 1 multiplicado por X de componente clave liviano en la alimentación. X del componente clave liviano en la alimentación es el valor de clave liviano en la alimentación, este 10 que está aquí. Más alfa del componente clave liviano menos alfa del componente 1, en este caso, alfa del componente clave liviano menos alfa del componente 1 multiplicado por X del componente clave pesado en el destilado por B. El componente clave pesado, ya ustedes ven, es el NC5. Por lo tanto, el componente X de clave pesado por B es este valor que está en la columna H84. Dividido entre alfa del componente clave liviano menos 1 por X del componente clave pesado en la alimentación. Sería alfa del componente clave liviano es alfa del componente ISOC4 menos 1 multiplicado por el clave pesado en la alimentación que está en la columna, la casilla F84. Si le doy a enter, me dice que la ecuación de Chiras es 32,82, no sé qué tal. Ojo, perdón, no les dije cómo calcular alfa. Sí les dije cómo calcular los K, o no.
repasando un poquito de esto, el K, que es esta ecuación sota que está aquí arriba, no es más que un cálculo hecho con los factores de las constantes de McWilliams, de Priester McWilliams. Como ven, tengo todas estas constantes para el metano, ¿sí? Las constantes del propano, del isobutano, del N-butano, del isopentano, N-pentano y N-hexano. Es decir, que todo esto lo usé. Fíjense que la mayoría de las constantes dan cero, algunas no dan cero, por supuesto. Pero me di a la tarea de escribir las ecuaciones completas para el cálculo de las constantes K. Programando esas ecuaciones, aquí, fíjense, toda esta ecuación sota largota es la misma ecuación del modelo de De Priester para el componente C1. Lo único que necesito son las constantes, la temperatura y la presión, y me da el K. También para C3, C4, C5, NC5, NC6, etcétera. Todas tienen las ecuaciones que corresponden con sus coeficientes. Y el alfa no es más que, fíjense, aquí dice alfa es igual a K del componente I sobre el K del clave pesado. ¿Okay? K del componente I sobre el K del clave pesado. ¿Quién es el clave pesado? ISO C5. Este es el K del clave pesado. Por lo tanto, alfa sería, en el caso del C1, 1022 entre 0,15. En el caso del C2, 1,089 entre 0,15. En el caso del C3, sería 0,46 entre 0,15 y así sucesivamente. El alfa para el clave pesado es 0,15 entre 0,15, es decir, que siempre va a dar 1 el alfa para el clave pesado. Y así sucesivamente para todos los componentes. Luego aplico la ecuación de Chira, como ya ustedes ven. Y lo único que tengo que hacer es arrastrar la ecuación de Chira para que me lo calcule para todos los otros componentes. Solo C1, C3, C4, C5, etcétera, etcétera. Ok, detallazo muy importante es, en el caso de Chiras, si el valor que me da no está entre 0 y 1, entonces es un componente no distribuido. Es decir, este dio 32, mayor que 1. ¿Qué significa eso? No distribuido. No distribuido, no dio entre 0 y 1, no distribuido. El siguiente valor, 3, mayor que 1, no distribuido. El siguiente valor, 0,997, distribuido. Entonces, si es un componente distribuido, lo pongo en verde. NC4, distribuido también. ISO C5, mayor que 0, menor que 1, distribuido. NC5, menor que 0, no distribuido. Si Chira me da menor que 0 o me da mayor que 1, el componente es no distribuido y C6 también me dio no distribuido. Por lo tanto, los descarto. Simplemente descartado, no distribuido, descartado. Me quedo con esos tres que me dieron distribuidos. ¿Ok? Clave liviano, el intermedio en S4 y el ISO C5, que es el clave pesado. Ok, entonces ahora sí puedo completar el balance de arriba. La ecuación de las tablas de arriba tienen signos de interrogación, 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 porque no tenía la forma de llenar esa tabla, ¿verdad? No tenía los datos. Ahora con la ecuación de Shira tengo una idea de cómo llenar esos signos de interrogación que están ahí. Bien, ¿cómo? Utilizando el valor de Shira, fíjense que para el NS4, la ecuación de Shira predice que esto va a ser la relación entre el destilado por la alimentación. Por lo tanto, para llenar esta tabla, este valor que está aquí, lo único que tengo que hacer es multiplicar este valor que me da Chira por lo que entró de la alimentación y me da eso. Lo que sale en el destilado, basándonos simplemente en la ecuación de lo que predice la ecuación de Chira, es, 8,555514, no sé, bueno, eso. Para el que tenía yo desconocido, que era el NC4. Ojo,
¿Es este el valor correcto? No lo sé, tengo que chequearlo, ¿ok? Porque, repito, esto es un proceso iterativo. Vamos a ir refinando, ¿ok? Refinando los resultados hasta que nos dé un resultado satisfactorio en temperatura, en presión y en composición. Ok, entonces lo que sale de B del componente desconocido es igual a lo que entró menos lo que salió en D. Esto que está aquí sería la sumatoria de todos estos valores y esto que está aquí es la sumatoria de todo lo que sale en el fondo, en el tope y en el fondo. Quiere decir que D y B, o sea, el destilado y el fondo, ya tengo una idea de cómo se calculó. Y las composiciones son fácilmente calculables. Fíjense que para el componente C1 sería en el destilado, composición en el destilado dividido entre la suma. ¿Sí? Y a lo mismo se hace con C3, C4, C5, se hizo C4, en el C4 hizo C5, en el C5 y en el C6. Todo se calcula y al final las composiciones, ustedes saben que la sumatoria de todo eso tiene que ser igual a 1. Para el caso de X sub B, es decir, la composición en el fondo, se hace lo mismo. Ojo, para los dos primeros, en el fondo es 0, porque ya como ustedes saben que son no distribuidos, el flujo es 0, no sale por el fondo. Pero arrastrando las ecuaciones aquí, fíjense que yo puedo calcular las composiciones también para X sub B. ¿Ok? Listo. Ahora viene algo más interesante todavía. Aplicación de la ecuación de Underwood. La ecuación de Underwood tiene dos partes. Esta llamamos nosotros Underwood A, que es la sumatoria de alfa sub i z del componente i en la alimentación por f entre alfa sub i menos θ es igual a 1 menos qf por f, que tiene que ver con las propiedades de la alimentación, y utilizando la ecuación de Underwood A, la voy a para lo que se usa es para calcular los coeficientes θ de las respectivas componentes como tal. Entonces, si en Chira, si la ecuación de Chira dije que se utilizaba para obtener los componentes distribuidos, esta se utiliza para calcular los valores de las constantes z de los componentes. Ok, entonces, primero y principal, para la ecuación necesito calcular Q sub F. Q sub F es el valor de Q en la alimentación, y el valor de Q en la alimentación, para eso necesito hacer un flash, una evaporación flash. Aquí tengo también del material de apoyo, me traje esa ecuación, que es la ecuación de la evaporación flash, que ya ustedes saben. El tema destilación parte 1, parte 1. Eso hace algunos meses. Pero la ecuación no sirve. Resulta que para la evaporación flash, programé en Excel la ecuación, la llamé error. Esta es esta pequeña ecuación que está aquí arriba, o una ecuación un poco larga. Fíjense que es, a ver. Ok. Una pequeñita ecuación en donde tengo que introducir todas las composiciones de los, ¿cuántos componentes hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes hay, incluyendo los K. Okay. En esta ecuación llamé K sub i, que es la pendiente de la curva de equilibrio. Si quieren, revisen material de apoyo para que vean que es la misma ecuación. Al final le resté una. ¿Sí? Y simplemente en el solver le di un valor inicial a L sobre B, le utilicé el solver para esto y me dio un valor de L sobre B 0,61. Como lo que quiero es Q, Q es igual a L sobre B sobre 1 más L sobre B, calculo Q utilizando esa ecuación y me da 0,38, que es un valor razonable, es decir, que la mezcla de alimentación a 60 grados centígrados, de hecho, está en una zona de dos fases. No es líquido saturado, no es vapor saturado, sino que es una mezcla. Con el valor de Q de F, ahora sí puedo programar la ecuación de Underwood A, QA, que es esa que está allá arriba. Y la hice también en Excel, aquí abajo aparece,
ecuación de Underwood A. La llamé error de Underwood A y me dio esta bonita ecuación que está aquí. Okay, esta es la ecuación de Underwood A, solamente que para cada uno para cada uno de los componentes. Lo que quiero decir es que cada componente tiene su coeficiente teta específico, ¿ok? La ecuación de Underwood, como ustedes pueden haberlo imaginado, la que está allá arriba, es un polinomio. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan un poquito de álgebra, toda ecuación que tenga en el denominador la variable, ¿cómo hacen ustedes para sumar dos términos de un polinomio? ¿Cómo hacen? Tienen que multiplicar todo para que todo quede en el mínimo denominador o común, mínimo común denominador. Y al multiplicar todo por el mínimo común denominador les queda, si son 7 componentes, son 7 términos y cada uno de los 7 términos tiene un teta diferente, entonces la ecuación de Underwood multiplicado 7 términos, le queda teta a la 7. Es un polinomio de grado 7. Si fueran 6 componentes, quedaría un polinomio de grado 6. Si fueran 5 componentes, quedaría un polinomio de grado 5 y así sucesivamente. Si fuera binario, quedaría un polinomio de grado 2. Facilito. Pero en este caso, como a nosotros nos gusta complicarnos la vida, nos quedó un polinomio de grado 7. Quiere decir eso que, como ustedes saben de matemática, un polinomio de grado 7 tiene 7 raíces. La raíz de un polinomio es aquel valor que intercepta el polinomio con el eje de las x. Es decir, que resuelve para y igual 0. Cuando y igual 0, el polinomio está resuelto. Y un polinomio de grado 7 tiene una forma sinusoidal, bueno, más o menos. Así, chuchu, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Intersecta 7 veces la línea del eje de las x. Entonces yo tengo que hallar 7 soluciones diferentes para cada uno para cada uno de los componentes. Pero eso no es muy difícil, ¿ok? Porque con Solver no es muy difícil, ¿ok? Aclaro. Con Solver no es muy difícil. Un tip para el cálculo de los tetas con la ecuación de Underwood es que aquí está, el valor de teta para cada componente no puede ser mayor que su alfa. Matemáticamente se hace imposible en la ecuación de Underwood que el valor de teta sea mayor que alfa, porque si el valor de teta es mayor que alfa, el denominador es negativo y no puede haberlo. Entonces, bueno, no puede haberlo en todas partes. Tiene que haber por lo menos uno positivo. Entonces, para Génesis, dime. Levantaste la mano, Génesis. Génesis. Sí, profe, no, pensé, yo estaba hablando y no me había cuenta que no había abierto el micrófono. Ajá, usted aplicó la ecuación para hallar los tetas, ¿verdad? Pero cuando usted la va a escribir, la escribe general. Y usted está diciendo que tenemos que encontrar los tetas para cada componente. Es decir, que nosotros le vamos a ir dando valores a L sobre B y el primero que obtengamos es para el primer componente y así sucesivamente, ¿o Ya no? va, ya va, ya va, ya va. Aquí estás confundiendo dos cosas. L sobre B la usé para el flash y el flash Ajá. lo usé para calcular Q. Sí, sí, es verdad. O Una vez que sea, tengas Q, olvídate de lo demás. Una vez que tengas el Q, vuelve a la ecuación UA, la de Underwood parte A. Fíjate que la ecuación de Underwood utiliza el Q del lado derecho. 1 ujú. menos Q por F. ¿Ok? Pero ya necesito el Q, lo calculé, lo meto ahí. Del lado izquierdo tengo alfa del componente I por Z sub FF del componente I entre alfa del componente I menos teta. Para cada componente. Si quieres te muestro la ecuación aquí de la ecuación de Underwood, esta bonita ecuación de teta. Resulta que este término que te estoy marcando es para el componente 1, que como ves es alfa del componente 1, casilla F95, multiplicado por la
composición FZF que cae en la casilla F80 para el componente 1. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Fíjate que las casillas alfa están todas marcadas y las composiciones F por Z sub F para el componente 1 también están marcadas. Alfa del componente 1 por F del componente 1 por F, Z del componente 1 por F dividido entre alfa del componente 1 menos teta. Más este otro término que está aquí es para el componente 3. El otro término es para el componente iso C4. Este es para el componente NC4. Este es para el componente iso C5, NC5, NC6 y finalmente este que está aquí es para 1 menos Q por E. Entonces no hay ningún problema. El único problema aquí es el valor de teta, que es este que está aquí abajo. No sé si lo estás viendo. El valor de teta para la ecuación es este aquí que dice 0. ¿Cierto? Bien. ¿Cómo vamos a hacer nosotros eso? Bueno, resulta que, fíjate, el primer valor sería para el componente 1. El componente 1 tiene un alfa de 65, ¿cierto? Quiere decir que el teta para el componente 1 tiene que ser menor de 65. Pero, de nuevo, tampoco puede ser menor que 6,9 porque 6,9 es el valor de teta para el componente C3. ¿Ok? Entonces, fíjate, las condiciones para teta es que no puede ser menor que el alfa, pero tampoco puede ser menor que el alfa más debajo de él. Tiene que ser mayor que el alfa del componente siguiente. Entonces, para C1, para el componente C1, tiene que ser menor de 65, pero mayor que 6. Entonces, lo que hacemos es que metemos un número aquí inicial para el cálculo menor de 65 y mayor de 6. Yo le metí 50, a ver, 50. Eso es como un valor inicial. Y utilizando Solver, mi celda objetivo es el valor del underwood, valor de 0, cambiando la celda teta. Le digo que me resuelva la ecuación y me da como valor para ese componente, para C1, me da como resultado 17,6288. Ese valor es el valor de teta para el componente C1. O sea, la diferencia es que vamos a calcular los tetas, cada teta para cada compuesto. Cada teta para cada compuesto. Cada compuesto tiene un diferente teta. Es correcto. Sí. Entonces, agarro este 17 y pico, lo copio y lo pego en donde dice, bueno, ya estaba pegado. Lo pegué aquí que es para el componente 1. Para el componente 2 hago lo mismo. Para el componente 2, fíjate que el alfa del componente, de este caso, perdón, componente C3, ¿verdad? No hay componente 2. Para el componente C3, voy a hacer lo mismo. El alfa del componente C3 es 6,9. Quiere decir que el teta para el componente C3 tiene que ser menor de 6,9, pero al mismo tiempo tiene que ser mayor que 2,9, porque el 2,9 es el alfa del componente que le sigue. Entonces, el segundo teta tiene que ser menor de 6,9, pero mayor que 2,9. Pongo para iniciar el cálculo le pongo cualquier número aquí. Le puedo poner 5. Es menor de 6,9, pero mayor que 2,9. Entonces voy en datos, solver, de nuevo, no le digo resolver, aceptar, y me da como una solución para esta ecuación 6,3. Bueno, yo simplemente agarro, copio y lo pego donde dice teta de el... disculpe. Lo copio y lo pego aquí, para el componente perdón, 6, no,
Perdón, estoy luchando aquí con este señor. Bien, 6,1331. Sería para el C3. Siguiente, para el ISO C4, fíjense que el alfa del ISO C4 es 2,9, por lo tanto, el teta del ISO C4 tiene que ser menor que 2,9, pero mayor de 2,0. 2,5, ¿verdad? Cualquier valor inicial que cumpla con los criterios me va a llevar, utilizando el solver, a una solución. Entonces, pongo por aquí un valor inicial de 2,5 y le digo resolver, y me da un valor de 2,56 para el isobutano. Para el otro, para el N-butano, el alfa es 2,09, pero tiene que ser menor de 2,09, pero mayor que 1. Mayor que 1. Entonces simplemente le coloco un valor inicial de 1,5, cumpla a la broma, perdón. Aquí en este punto de aquí, un valor inicial de 1,5 y le doy de nuevo resolver, y el solver me encuentra una solución 1,2326. Lo pego. El siguiente valor de teta es para precisamente el ISOC5, que tiene un valor de 1. El alfa tiene un valor de 1. Por lo tanto, el teta para este compuesto tiene que ser menor que 1 y al mismo tiempo tiene que ser mayor que 0,86. Entonces, ubico un valor inicial de 0,9 y le digo de nuevo, solver, resuélvame. Y solver me encuentra una solución de 0,91. Obvio, pego. Para el NC5, el valor de alfa es 0,86. Es decir, que tiene que ser menor de 0,86, pero mayor de 0,38. Ubico un valor inicial que cumpla con esos criterios, 0,5, por ejemplo. Y le doy de nuevo solver, resolver. Y me encuentra como solución 0,46. 78, lo pego. El valor de 0,4678. Finalmente, para el último NC6, el valor de alfa tiene que ser menor de 0,38, pero no tiene un límite especificado inferior, simplemente tiene que ser menor de 0,38, lo puedo poner 0,1. Por ejemplo, de nuevo le doy solver y el solver me encuentra, en realidad no me encuentra una solución, pero me dice 0, lo puedo poner 0 por el momento, porque en realidad la solución de ese valor no tiene la menor relevancia en nuestro cálculo. Ok, una vez encontrados todos los valores de teta, me quedo solamente con aquello de los componentes distribuidos. Como ustedes vieron, los componentes distribuidos son aquellos que están en verde en la columna, que son ISOC4, ISOC5 y NC5. Por lo tanto, el valor de teta que estoy buscando son estos tres, que son, como ya ustedes saben, los valores del coeficiente de Underwood teta para los componentes distribuidos. ¿Ok? Si se entendió esto, entonces vamos a aplicar ahora, que tengo los teta, la ecuación de Underwood B. La ecuación de Underwood B, la tengo pegada por aquí, sería Underwood A. La ecuación de Underwood B es esta bichita que está aquí, que como ven, también tiene dentro del lado izquierdo de su función el factor factor teta de los componentes, y del lado derecho tiene R mínimo más 1 por B. ¿Se acuerdan que el problema les pedía, calcular el R mínimo, ¿cierto? Bueno, resulta que el R mínimo se calcula con Underwood B, que es este valor que está aquí, que es una variable de la que no dispongo todavía. Ojo, eso ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular, porque esto es solamente la primera iteración, les recuerdo eso.
Ok, nos vamos a concentrar en el lado izquierdo de la ecuación de Underwood-Venn, donde están los alfas y el teta. Bien, resulta que voy a escoger dos teta. El primero será el del valor que yo estoy viendo que está más dudoso. El valor dudoso es el valor del NC4, que es el valor que está entre los dos componentes clave. El de clave liviano está bien, está perfecto. El de clave pesado también está perfecto. Pero el que está entre el medio del NC4 no está nada claro porque tenía signos de interrogación, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenía signos de interrogación? Bien. ¿Cómo vamos a hacer para corroborar los balances de masa utilizando la ecuación de Underwood? ¿Okay? Fíjense que utilizando el valor de teta de 1,23, el valor de teta 1,23, les recuerdo, que es el valor que se halló para el NC4, que era el componente distribuido. Aquí está en la tabla, 1,23, no sé qué más, no sé qué más. Lo puse por acá y calculé para la ecuación de Underwood, que sería esta. Ok, quiero que entiendan una cosa. La ecuación de Underwood del lado izquierdo, se tiene que calcular con las composiciones en el destilado. ¿Cuál composiciones en el destilado tengo? O primero, tengo todos los alfas, ¿ok? O sea que alfa no hay ningún problema. Tengo todos los tetas, o sea que teta no hay ningún problema. Lo que no tengo es la composición X por D del componente NC4, porque la composición X de componente NC4, repito, no se puede obtener, no se puede calcular, sino que se puede estimar. ¿Cómo la estimé? Utilizando primero la ecuación de Chirac, una primera estimación, una refinación, vamos a poner así, un cálculo más ajustado de ese valor lo voy a utilizar con la ecuación de Underwood. Bonito. Entonces, voy a tratar la composición X, perdón, ¿era el ISO C4 o el NC4? Ya me puse a dudar yo también. Ya va. Era NC4, este valor que está aquí. Era NC4, el del medio, el que estaba dudoso, ¿cierto? El que estaba dudoso. Por lo tanto, esto que está aquí es, mis disculpas, NC4, y este que está aquí también es NC4. ¿Ok? ¿Qué es todo esto? Bueno, utilizando este valor de teta, utilizando el valor de teta 1,23, metí en un solo número, en una sola constante, todo lo que no fuera NC4. Metí C1, metí C3, metí ISO C4, metí ISO C5, perdón, ISO C5, hasta ahí, porque NC5 no aparece en el destilado y NC6 tampoco aparece en el destilado. Entonces, esta constante que está ahí, que dice 71 no sé qué, es esta ecuación que tiene este término para el C1, este término para el C3, este otro término para el ISO, perdón, el ISO C4 y este, o bueno, 0, que es el término que no sé nada, que es para el NC4, y este término que es para el ISO C5, que es el valor del clave pesado, que es lo último que sale en el destilado. Y todo eso lo metí, y como conozco todos esos números, los agrupé en una sola constante, y eso me dio 71,56, no sé qué, utilizando este test. Y esta constante que está aquí es lo que multiplica a la variable desconocida. La variable desconocida es la composición de NC4 por el destilado. ¿Okay? Que es lo mismo que esta ecuación que está aquí chiquitica, que es alfa del NC4 entre alfa del NC4 menos el teta. Igual a R mínimo más 1 por T. Esto sería una primera ecuación utilizando este teta. Utilizando otro teta diferente de los distribuidos, de los que están en verde allá arriba, que en este caso utilicé el 2,56. Simplemente porque se puede.
que podría haber fácilmente utilizado el otro. Hubiera podido utilizar el 0,91, pero utilicé fue el 2,56, no importa. Utilizando el valor del teta, 2,56, resulta que utilizando exactamente la misma ecuación de arriba, pero con otro teta, me da obviamente otro valor, que son estos. De nuevo, estos factores son para C1, este número, para C3, este número, para ISO C4, este número, para NC4, 0, y para ISO C5, este valor de que todo lo junté en la misma constante. Y este valor de aquí es el que acompaña a la variable desconocida, x NC4 por d. Sería la variable alfa del NC4 entre NC4 menos el teta. Igual a R mínimo más 2. Por supuesto, como ustedes ven aquí, lo que me resultó fue dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas que se pueden resolver fácilmente en Excel. Ahí dice, en el Excel, resolviendo dos ecuaciones con dos incógnitas, construyo la matriz. No muy difícil. Sería, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a R mínimo más 1 por D? Pues es 1. Si yo coloco R mínimo más 1 por D como una variable completa, así, completa, esa variable se llama R mínimo más 1 por D. Así, completito. Si eso lo llamo, llámelo como ustedes quieran, Y, Z, P, lo que sea. Si yo agarro qué coeficiente está acompañando a esa variable, pues 1. Ahí está. En la matriz A, ustedes ven que hay las dos primeras columnas son 1. Bueno, esos son los coeficientes que acompañan al valor R mínimo más 1 por D. Que, como ya ustedes ven, lo convertí todo en una sola variable. Y para la otra variable, lo único que hice fue pasar del lado izquierdo al lado derecho el valor de la otra variable desconocida que es x en S4 por D. Por supuesto que el valor que acompaña a x en S4 por D cambia de signo. Entonces, fíjense que para construir la matriz, el valor que cambió de signo fue este menos 2 en la matriz. Aparece un valor de menos 2, 4, 2. Es exactamente el mismo valor este, pero con signo cambiado. Y del otro lado, del otro valor de la matriz, es 4,46, que es exactamente ese mismo valor, pero con el signo cambiado. ¿Cómo resolver la matriz? Saqué la matriz invertida de esta, M inversa de la matriz A, y la respuesta es la multiplicación de la matriz invertida por el vector solución, que es esto que está aquí, y esto me da como resultado R mínimo más 1 por D, que es esta variable, es x de n, disculpa, x de n C4 por D de este lado. Entonces, como ya ven, utilizando la ecuación Underwood B, encontré un valor para resolver el balance de masa. Que no puedo seguir utilizando la ecuación de Chira, porque la ecuación de Chira no se usa para eso. Pero la ecuación de Underwood sí. Entonces, ese 9,52 va a sustituir el valor en los balances. Y eso fue exactamente lo que hice de aquel lado. Fíjate que allá copié y pegué. Dice, rechequeando el balance por componentes en la iteración 1. Voy a escribir aquí. Iteración 1. Resulta que el valor que antes tenía como 8.55 y que había sacado por Chira, ahora lo voy a poner como 9.52, que es lo que me dio la ecuación de Underwood B. A ver, 9.52, 43 y pico. 9.52, 43 y pico, que es este valor de ahí. Y utilizando, calculando lo que salió en el fondo, es simplemente lo que entró 15 menos lo que salió en el tope 9.52, que es este valor de aquí, y me dio lo que salió en el fondo. Fíjense que la sumatoria de todo lo que salió en el tope
me da que el destilado es 72,55, cuando antes me había dado 71,59. Un pelín diferente, un pelín diferente. Lo que sale en el fondo con este nuevo resultado me dio 27,44 cuando antes me había dado 28,40 o 41. Un pelín diferente también. Calculo mis nuevas composiciones de Y sub B, como ya ustedes saben, sería para el componente 1 lo que salió en el destilado del componente 1 entre la suma total del destilado y así para todos. Rechequeando estos valores tienen que sumar 1. Igual para las composiciones X sub B, igual tiene que dar 1. Si se fijan paso a paso, resulta que las composiciones de ahora y las composiciones de antes más o menos ahí concuerdan. Fíjense que la composición de C1 antes daba 0,69, ahora da 0,689. Lo que cambió fue allí la composición un poquito del componente distribuido en S4, que antes me daba aquí 0,11, 0,2 y ahora me da 0,3. Bien, no tiene mucho problema. Ahora, he aquí donde nosotros habíamos quedado ayer. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Con estas nuevas composiciones, ¿ah? Con estas nuevas composiciones, calcular la temperatura de burbuja, perdón, la temperatura de rocío en el tope de rocío, porque si se fijan en el dibujo, ¿culpa de quién? Culpa de el profesor. Si se fija, ay Dios, si se fijan en el dibujo, lo dibujé como si fuese un condensador parcial. ¿Okay? Si es un condensador parcial, entonces el destilado es un vapor, por lo tanto, las composiciones que estoy calculando son composiciones de vapor y por lo tanto, aquí en esto que está aquí, tengo que calcular la temperatura de rocío o la temperatura a la cual está el destilado. Y del lado del X sub B, del lado del X sub B, tengo que calcular las temperaturas de burbuja que salen en el fondo para obtener un perfil de temperaturas correspondiente. ¿Qué les parece? Allí fue donde nos habíamos quedado ayer. Si me esperan un momento, podemos ir un poquito más allá, ¿verdad? Ir un poquito más allá y les digo cómo vamos a hacer para el cálculo de las temperaturas de burbuja y de rocío. Ajá. Antes de terminar la clase, que son casi las 8 y ya que la luz me lo permite, voy a, voy a hacer el favor completo, pues voy a calcular las temperaturas de rocío y de burbuja y ver qué fue lo que, si necesitamos otra iteración o cómo va a ser la cosa. ¿Ok? Entonces, la temperatura de rocío, de, de rocío en el tope. Como ya ustedes saben, para calcular la constante de equilibrio es K igual a Y sobre X, ¿cierto? Y cuando tengo Y, perdón, si K es igual a Y sobre X, entonces X es igual, así, si se ve, X es igual a K, perdón, tendría que meterlo en una sumatoria. La sumatoria de todos los X es igual a la sumatoria de todos los Y sobre K, ¿cierto? Y sobre K. Y esto es igual a 1. Quiero que recuerden un momento cuál es la definición de K, constante de equilibrio. Constante de equilibrio K es igual a Y sobre X. Y sobre X.
Y para obtener esa ecuación, lo único que tengo que hacer es despejar x. Despejando x, x pasa a dividir, de dividir a multiplicar, y k pasa de multiplicar a dividir. Por eso tengo x es igual a y sobre k. Y si le aplico la sumatoria de x es igual a 1. Es decir, sumatoria de y sobre k es igual a 1. Eso para la temperatura de rocío en el tope. Para la temperatura de burbuja en el fondo, de burbuja en el fondo, resulta que, a ver, la sumatoria de todos los y, perdón, la sumatoria de todos los y es igual a la sumatoria de k por x es igual para la temperatura de burbuja. De nuevo, recuerden la definición de k. Constante de equilibrio k es igual a y sobre x. Y lo único que tengo que hacer es despejar y. Despejando y, y es igual a k por x. Y aplicando la sumatoria de todos los y es igual a 1, es igual a la sumatoria de todos los k por x. Entonces, vamos a ponerle números a eso. Primero, en la temperatura de rocío en el tope. Bien, la temperatura de rocío en el tope la calculo con los k. Necesito la función error y la temperatura de rocío. Bueno, lo primero que tengo que hacer es tengo que hacer una suposición de cuál puede ser la temperatura de rocío en el tope. 0, tal vez en grados Rankine serían 460. Entonces, de nuevo, no, perdón, eso sería en 0 grados Fahrenheit. Vamos a ponerle 500, que es grados Rankine, como un valor inicial. Y si yo quiero transformar de grados Rankine a grados centígrados, esto lo primero que tengo que hacer es restarle 460 para llevarlo a grados Fahrenheit. Y después a ver, le resto 32 y a todo eso lo divido entre 1.8 y me da grados centígrados como tal. ¿Cierto? Bueno, la función error que estoy buscando es igual a lo que tengo yo allá, la sumatoria de todos los y por k. En el tope, ustedes saben que tengo C1, C3, ISO C4, NC4, ISO C5. Solamente tengo 5 componentes. La temperatura en el fondo también tengo 5 componentes, pero no tengo ni C1, ni C2, ni C3. Tengo ISO C4, NC4, ISO C5, NC5 e ISO C6. Vamos a empezar con la temperatura de rocío en el tope. ¿Okay? Lo que necesito son las ecuaciones del fulano K. ¿Cuál es la composición? La primera composición de Y es la composición que tengo aquí, en el tope. Sería para el componente C1, este valor. El componente C1 sería este valor dividido entre el valor de K. A broma. El valor de K para el componente C1 lo puedo obtener de aquí mismo. Esta ecuación la puedo copiar. Copio para el componente C1. Me vengo para acá, pego, pegar,
Y lo único que tengo que hacer es, donde están las temperaturas, cambiarlas a la que está, a la correspondiente. La temperatura que estoy usando es esta. Esta. La temperatura que estoy usando es esta. 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 La presión la puedo dejar así porque no me está afectando en nada. La deja la misma presión. Ok. Y lo único que tengo que hacer es aplicar solver, datos, resolver, solver, función objetivo. Mi celda objetivo es la función error para la temperatura de rocío. Para un valor de 0, ya va, me equivoqué, perdón. Esto que está aquí, o la función error, es solamente, perdón, esto que está aquí es solamente para el componente 1. Tengo que hacer para el componente 3, para el componente ISO C4, para el componente NC4 y para el componente ISO C5. Además de eso, tengo que restarle 1. Bien, no importa, eso es simplemente un poquito de trabajo. Esto que está aquí es para el componente 1. Perdón. Si no le pongo que esto es esto así, me voy a confundir. Esto es para el componente 1. Ahora voy para el componente 3. Para el componente 3 tendría la composición del componente 3 en el tope dividido entre la ecuación para calcular el K del componente 3 está aquí. Me la copio, copiar. Pegar. Y le tengo que decir que la temperatura que va a usar es esta, 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 esta. La presión me da igual. Ahora, para el componente ISO C4 más componente, para el componente ISO C4 sería Y del componente ISO C4 dividido entre, necesito la ecuación para calcular el K del componente ISO C4, que sería esta. Simplemente me la copio, copiar, vengo para acá y le digo pegar. Ok. La temperatura que va a usar es esta, 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 esta. Ya. El siguiente componente es NC4 más, sería esta composición dividido entre necesito el cálculo de constante K para el NC4, que es esta, me la copio, copia, aquí para la constante, pegar, y la temperatura que va a usar es esta, 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 esta. Ok. Finalmente, lo último que sale del destilado es ISO C5. Así que, ¿qué me pasa? Aquí. ISO C5 más
sería composición del ISO C5 dividido entre la constante K para el ISO C5 se calcula así, la copio. Copiar. Y la pego en la ecuación sota y le digo que la temperatura es esta, luego esta otra, cambio las temperaturas por lo que ya ustedes saben, esta y ya. Y finalmente le digo aquí menos 1. Solver, ahora sí. Datos solver, vamos a ver qué nos da. La celda objetivo es la celda error y cambiando valor 0, cambiando la celda de la temperatura en grados Rankine. Cruzando los dedos, aceptar. Resulta que la temperatura en grados centígrados en el tope es 49,36. ¿Ok? 49,36. Más o menos. ¿Ok? Ahora hago lo mismo, pero con la ecuación que ya ustedes saben de la temperatura de burbuja en el fondo. Una vez que calcule la temperatura de burbuja en el fondo, hago un promedio, temperatura en el tope más temperatura en el fondo, dividido entre 2, para calcular la temperatura promedio, tal y como lo dice aquí. La temperatura promedio es la del tope más la del fondo entre 2. Si la temperatura promedio calculada como tal es 60 grados centígrados, tal y como lo tengo supuesto, el problema termina ahí. Pero no crean que se van a salvar porque la temperatura promedio no va a dar 60 grados centígrados. Por lo menos no en la primera iteración. Tienen que hacer por lo menos una segunda. Génesis se está riendo. Génesis, vos sabés que los problemas son así. Ley de Murphy. Cuando algo Yo no sé, pero ¿cómo así usted pasa materia en presencial? Menos el que la estaba viendo por Excel. Yo me muero. Escribiendo, escribiendo, escribiendo. Ay, no. Por eso es que me tardo algo dando este temita. ¿Ok? Ojo. Entonces, ustedes, por favor, agarren y calculen su temperatura de burbuja en el fondo. Luego que tengan la temperatura de burbuja, promedien temperatura en el tope más la temperatura en el fondo. Si ese promedio les dio 60, bien. Si no les dio 60, ustedes agarran esa temperatura que les dio, rehacen todos los cálculos para esa nueva temperatura, desde los balances, cálculos de K para esa temperatura, cálculos de alfa para esa temperatura, cálculos de Chira para esa temperatura, luego cálculos, tal y como lo hicimos aquí anteriormente, cálculos de las Desde composiciones. el principio, principio, principio. Claro, porque desde el principio utilizamos la temperatura para calcular los K. Ahí está. Y Ay, me da risa, pero está cuando la te boca. cambia K, te cambia todo lo demás. Claro. Ay, no. Entonces, con la nueva temperatura, calcula las nuevas K, las nuevas alfa, el nuevo Chira, las nuevas composiciones Y sub B, las nuevas composiciones X sub B. Calcula nuevos tetas para cada uno de esos componentes y con los nuevos tetas rechequeas con la ecuación de Underwood A. Sí, de nuevo. Luego, con la ecuación de Underwood A para calcular los tetas, calcula la ecuación de Underwood B para esos nuevos tetas y con la ecuación de Underwood B rechequea los balances de masa y calcula nuevas composiciones de Y sub B y nuevas composiciones de X sub B. Luego, con esas nuevas composiciones, calculas las temperaturas de tope y fondo y calculas el promedio. Si ese promedio te dio el mismo o la misma temperatura que ya tú habías asumido, terminaste las iteraciones. Si ese promedio te dio una temperatura diferente, tercera iteración con esa nueva temperatura. Y así, ¿cuántas iteraciones va a hacer? Todas las que te hagan falta hasta que las dos temperaturas, las supuestas y las calculadas, se den igual. O dentro de un rango, una variación de, qué sé yo, 2 o 3 grados centígrados. Entonces, yo creo que con esa clarificación
Y con el nuevo video explicativo no va a tener ningún problema en hacer esto que yo les estoy pidiendo que hagan. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Preguntas? No, No. Muy bien. Bien, entonces vamos a dar por concluida la clase de hoy. Son las 8:14. Emma, ya puedes dejar de grabar. Gracias por tu colaboración.